Carta desde un infierno fiscal. Sería esta breve reseña que quiero hacer a partir de palabras del Papa Francisco, como recién les contaba, que le envió grabadas a la Asociación Cristiana de Empresarios, ¿no? Ya si existe una asociación cristiana de empresarios que están, por supuesto, imbuidos en el espíritu de Enrique Shaw, uno de los paradigmas de la mirada de una economía social comprometida, significa que la palabra del Papa, en este caso, a estos empresarios argentinos, les llega, tiene una dirección. Por eso me ocupo. Ya no es el mensaje del Papa Urbi et Orbi, a todo el mundo, por lo tanto, no tenemos que ser aludidos. No, en este caso sí. En castellano, en argentino, directo a los empresarios fue este mensaje. Y hubo una frase muy fuerte, que voy a graficar, si me pueden mostrar la frase, ¿no? Hay que invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales, les dijo el Papa. Invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso. Los invito a que me acompañen a escucharlo y después tengo algunas consideraciones que hacer. Y después vamos a charlar con el titular de la Asociación Cristiana de Empresas. Y con Martín Ganenguízer, como les dije, uno de nuestros colegas desde el punto de vista del periodismo económico, que hoy presenta un informe espectacular, que muestra y demuestra cómo la Argentina no es un paraíso fiscal, es un infierno fiscal, sobre el que el Papa no dice una palabra, no tiene la obligación. Pero me imagino que el tema se ha debatido, lo están debatiendo los empresarios reunidos en ACDE. Quizá alguno de ellos, que tenga alguna llegada al Papa, le podría acercar algún paper, ¿no? Mire su santidad, la verdad que cuando usted nos habla, nos inspira y le agradecemos, pero acá está pasando esto. Acá invertir es casi no de audaces, de temerarios. Hoy quien invierte en la Argentina no es un audaz, un emprendedor, es un verdadero temerario. Porque hay muchas probabilidades que salga mal. Porque la Argentina es un ecosistema que ahuyenta la inversión. Porque están los datos. Las empresas se van, se deslocalizan, se nos va la materia gris, la materia prima, se van a emprender a otros lugares, porque las leyes laborales son imposibles, porque el Estado es un Estado extractivo, porque nadie se priva en la clase política argentina de meterle un impuesto, una tasa, de inventarle una regla de juego para sacarle una tajada. La creatividad sobre el invento impositivo es fenomenal. Pero escuchemos al Papa. Acompáñenme. Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso. Todos sabemos lo que se dice en el campo cuando la vaca no da la leche. ¿Qué le habrá pasado a la vaca? ¿Por qué está enojada? Que esconde la leche. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal. ¿Qué esconden nuestros empresarios? ¿O qué escondemos los argentinos? Lo que tenemos. ¿De qué lo escondemos? Los que pueden esconder algo. Esconder significa que hay algo sucio, que hay algo tramposo. Bueno, acá se escondían bolsos en un convento. Es un recordatorio. Este discurso del Papa hacia los empresarios, los paraísos fiscales, se parece mucho al que luego utiliza el gobierno actual, el elenco gobernante, para ir contra los empresarios, los especuladores, Macri, los amigos de Macri,
¿no? Todo un extracto social que es el objetivo de la expoliación. Por lo tanto, yo no digo que el Papa hoy sea, aunque muchos lo han utilizado, el mentor intelectual de un pensamiento económico que le va y le viene al pelo al gobierno. Pero, ¿qué significa invertir en el bien común? ¿En hoteles de lujo? ¿En cocheras? ¿En pisos en Puerto Madero? Como los de Cristina Fernández de Kirchner, sus amigos, como las familias ricas de la élite venezolana, los miembros del Partido Comunista Cubano. ¿Quiénes invierten en el bien común? ¿Acaso crear valor y riqueza como pide el Papa no es justamente arriesgarse en una Argentina que es un verdadero desierto, donde el Estado, en vez de darte agua, te ofrece anchoas? Empresarios que esconden la plata en paraísos fiscales. Bien. ¿Y qué hay de los simples ciudadanos que esconden lo poquito que tienen debajo del colchón o lo sacan de un banco? ¿Qué diferencia hay entre un empresario que abre una cuenta y deposita sus dólares afuera y un jubilado, el dueño de un departamento que lo vendió y empieza a desconfiar del sistema y guarda la plata, la saca del sistema? ¿Qué diferencia hay entre unos escondedores y otros? ¿Sabe el Papa? Le dicen, le alcanzan un paper, que hay muchísimos más millones de dólares de miles y miles de ahorristas fuera del sistema financiero y escondidos bajo el colchón que dólares de empresarios en paraísos fiscales. ¿Y qué significa eso? Significa que tanto el empresario probablemente como el mínimo ahorrista huyen de los estafadores, de los delincuentes, que pululan en el Estado con estas ideas locas de violar la propiedad privada, de no tener seguridad jurídica, de inventarle un impuesto, una tasa, una imposición cada día con un justificativo diferente. En todo caso, debería preguntarse el Papa, ¿qué son los paraísos fiscales? Porque cuando habla de las finanzas, a ver, vamos a escuchar otro párrafo. Él plantea que las finanzas son lo intangible. Las finanzas, que finalmente detrás de las finanzas no hay nada. Es un pensamiento antiguo. Digo, de un anticapitalismo viejo. Sin finanzas no hay capital, no hay flujo de capital. Sin crédito, sin mercado financiero, como el que tiene la Argentina, exiguo, chiquitito, no hay mercado de capitales, no se puede fondear un empresario aquí en la Argentina. Tiene que salir al exterior y pagar tasas carísimas del riesgo país galopante. ¿Alguien le dice al Papa esto? ¿Sabe el Papa, le interesa al Papa entender el capitalismo del siglo XXI? Que no está exento de críticas, por supuesto, pero no una crítica tan, ¿cómo decirlo?, herética. Herética para el sentido común de la economía. Yo diría insustancial, porque este tipo de discursos le ha ido quitando relevancia de líder mundial al Papa Francisco. Será un líder espiritual para todos nosotros los cristianos, no cabe la menor duda. Pero en el mundo real, la palabra del Papa, con este discurso pobrista, populista, anticapitalista, no cuenta para nada, créame, no cuenta para nada. A nosotros sí, porque es nuestro y porque le habla a los nuestros. Ahora, ¿sabe el Papa, por ejemplo, que muchos de los supuestos paraísos fiscales son sedes que tratan países, sistemas, que tratan bien al capital? Por eso van allí. Por ejemplo, yo no lo sabía. ¿Sabe cuál es la capital fiscal de Apple? Irlanda. Malta, Luxemburgo, Irlanda, Dubái, ¿qué son? ¿Paraísos fiscales donde el demonio financiero? No, son lugares que han tenido la inteligencia de tratar bien al capital. Y como Apple, por ejemplo, muchos de esos paraísos fiscales
paraísos entre comillas, reciben miles de millones de dólares de empresas globales que luego abren sucursales, dan trabajo, multiplican la riqueza por todo el mundo. Apple. No está obligado a entender. Tal vez el Papa no entienda el capitalismo del siglo XXI. Pero el empresario argentino está obligado. Porque si no, y ahí está el problema y el debate que yo quiero tratar de plantear aquí, si los empresarios, los ciudadanos, nuestro debate público se empobrece con estas consignas, si hacemos un seguidismo de los paraísos fiscales se la llevan toda, no vamos a tener un solo dólar de inversión en un país que está en el último ranking justamente financiero, standalone, ahí donde están los peores. Y dentro de los peores estamos abajo, en el subsuelo. Créame, ya lo voy a tratar en un ratito. Y como si esto fuera poco, decían en los vendedores, en los colectivos de mi infancia en Alta Córdoba, como si esto fuera poco, también tenemos la carga más alta, la carga fiscal más alta de un Estado obsoleto, de un Estado que brinda servicios públicos de escasísima calidad, con clase media que tiene que recurrir a una prepaga, a colegios privados. Por eso, cuando el Papa insta a los empresarios a invertir en el bien común, ¿qué otro bien común puede existir en este mundo global que atraer a los empresarios, tratarlos bien, cuidar la propiedad privada, incentivar la multiplicación de la riqueza, generar reglas de juego de apertura para que vengan todos los empresarios del mundo posible a crear riqueza acá, a multiplicarla, financiera, sí, capitales financieros y capitales reales, todos. ¿Se entiende? Me parece, me da la sensación que ese bien común, ese discurso anticapitalista viejo del Papa, conduce a lugares muy concretos, que han usado muchas veces esto, no desde la palabra de la Iglesia, sino desde la palabra de la política y la construcción del poder, los populismos. El bien común así entendido, desde esta perspectiva económica, conduce a Cuba, conduce a Venezuela, conduce a Nicaragua, conduce a Corea del Norte o conduce a la Argentina. Una carta abierta a su santidad desde un infierno fiscal llamado Argentina. Lo que acabo de plantear, ¿en qué contexto económico? Los empresarios reunidos, yo me imagino, me encantaría haber estado en esas mesas para escucharlo a los empresarios, ¿no? Para escuchar sus problemas. Reitero, lo he tratado de hacer lo más constructivo posible, con una visión crítica. Reitero, me parece que esa concepción económica de pensar que el empresario avaro se lleva el dinero, la rentabilidad a un paraíso fiscal para no generar riqueza en la Argentina, es de un anticapitalismo pobre que así nos ha traído hasta aquí y que lamentablemente, como tiene muchos políticos cultores de ese pobrismo, se multiplica como un virus, como los virus que actualmente están acosando al mundo.